Honremos al Señor leyendo esta escritura. Adoremos al Señor leyendo su palabra. Lean conmigo, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Léalo conmigo otra vez, por favor, hermano, no los escuché. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos, yo quisiera que usted tomara asiento y que, pensando en este pasaje, orara 2 minutos al Señor, usted allí, y le pidiera al Señor que usted pudiera hoy comprender esta palabra desde lo profundo de su corazón. Así que le doy un tiempo, hermano, para que usted tenga allí un momento de comunión con Él, pensando en esta palabra. Quiero ser un depósito, Señor. Yo quiero ser un depósito hoy de tu palabra. No quiero ser solamente uno que transmite una enseñanza. Quiero ser aquel sobre la cual tu palabra es depositada y posteriormente pueda enseñar con toda honor, con toda rectitud, con toda piedad a este pueblo. Te lo pido, Señor. Te lo pido. Amado Jesús, quiero ser yo un recipiente esta mañana de tu palabra. Quiero ser yo una vasija en la cual tu palabra sea depositada. No quiero ser un simple canal. Quiero ser primero, Señor, un depósito de tu palabra. Esta palabra, Señor, se depositó en mi corazón. Pude entender muchas cosas. Pude meditar al respecto de ella. Ahora, Señor, pido que al predicarla, pueda predicarla con honestidad, con gozo, con paz, con altura, para tu nombre, para tu gloria. Y que este pueblo sea edificado hoy. Señor, abre los oídos hoy de los que están sordos. Quita la ceguera de los que están ciegos. Pues ese es un milagro que solo tú puedes hacer. Señor, vengo ante tu palabra con temor y temblor, con debilidad en mi propia vida, casi temblando ante ella, Señor. Pidiéndote que quites de mí toda incredulidad, que tu palabra albergada en mi corazón pueda producir fe y confianza para saber que tú hoy vas a hacer con tu palabra lo que siempre haces, A ti, Jesús, mi Señor y mi Rey, a quien sirvo, pretendo honrarte a ti, Señor, antes que a cualquier hombre, pues si agradara a los hombres no sería esclavo de Cristo. Señor, necesito tu paz en esta mañana, tu tranquilidad, para poder transmitir esta palabra, Señor. No quisiera empezar con taquicardia en mi corazón, Señor. Quisiera venir delante de ti esta mañana, ante todo, dame reposo en ti, descanso en ti, tranquilidad. Confieso mi debilidad, mi insuficiencia, mi incapacidad,
para predicar esta palabra. Pero confío en Jesucristo. Todo don ha venido de ti, Señor. Yo sé que tú no me escogiste porque viste algo en mí, Señor. Así que puedo descansar. Puedo descansar en tu gracia. En tu gracia. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La realidad, hermanos, es que cuando yo me topé con este pasaje, en el contexto que venía, yo no lo entendí. Porque este pasaje, en realidad, cuando yo vengo a la escritura y miro este pasaje, yo ya tenía un lente. Y el lente que uno siempre trae es lo que hemos escuchado sobre este pasaje. Pero resulta que ese lente que yo le apliqué, cuando traté de ponerlo en el contexto de lo que veníamos, no me cuadró. Entonces me tocó deshacerme del lente e ir verdaderamente a estudiar este pasaje, hacer una exégesis profunda a este pasaje para poder entender por qué ese pasaje está ahí. Porque de acuerdo a la forma como se viene desarrollando el mensaje que el autor de Hebreos está dando, el pasaje no me cuadraba. Empezando porque ese pasaje empieza con un porqué. Y si es un porqué, está dando una razón. O sea, el versículo 12 es una razón que él está dando de por qué es que lo anterior se debe de hacer. ¿Y qué es lo anterior? Lo anterior es ese punto principal que analizamos hace 8 días, que son el verso número 2 con el verso número 11, empaquetando toda una información que está en los versículos 3 al 10. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y que dijimos que había un pensamiento principal en el autor de Hebreos y que se resume claramente en el versículo 11, y es: procuremos pues entrar en ese reposo, no sea que caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y lo tremendo es que el versículo 12 es el porqué del versículo 11, o el porqué de todo esto que viene hablando anteriormente. Y él dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo trataba de conectar esto, pero ¿qué tiene que ver eso? Hermanos, pero la realidad es que cuando fui a lo profundo de este pasaje y entendí esto, han cambiado muchas cosas en mi pensamiento ahora. Y tal vez, hermanos, para los que estén aquí, van a cambiar muchas cosas en sus pensamientos. Pero tal vez, hermano, lo que usted vaya a aprender hoy acá va a implicar lo que usted vaya a hacer de ahora en adelante con la palabra escuchada. Así que por eso es tan importante este mensaje en el día de hoy. Así que quisiera que usted estuviera muy atento a esta palabra. La semana pasada terminamos en el verso 11, donde se nos instaba, a entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? Es la pregunta. ¿Cuál reposo? El reposo que hoy está abierto. El reposo de Dios, la salvación. Y que ninguno cayera en semejante ejemplo de desobediencia que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque escucharon la palabra, pero no les fue de provecho. ¿Y por qué no les fue de provecho? Porque no escucharon con fe. Recuerda que ese prácticamente fue el argumento una y otra vez hace 8 días. Se hizo un llamado a ir al Señor y a ser honestos con nuestra incredulidad y falta de fe. Y de la misma forma que los discípulos pudieron clamar al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad. O aquel padre que tenía un hijo endemoniado y le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. Así que la invitación fue un ruego a ser fervientes y cuidadosos para que no rechacemos la oferta del reposo de Dios. Esta fue la invitación que hicimos hace 8 días. Ahora quisiera, hermanos, que recordáramos un poco el verso 2. ¿Cuál fue el fracaso realmente?
El fracaso fue el fracaso a confiar. Y la pregunta es, ¿a confiar en qué? Y según este verso, el verso número 2 del capítulo 4, a nosotros se nos anunció una buena nueva. Lo mismo que a ellos se les anunció la buena nueva, pero que a ellos no les fue de provecho porque no iba acompañada de fe. Ese fue el fracaso que ellos tuvieron. Así que el fracaso fue que no confiaron en la buena nueva, la palabra de Dios, que les fue predicada en el desierto. Las promesas de Dios de que Él les cuidaría y les daría victoria, perdón, que tendría misericordia de ellos. No creyeron a Dios, murmuraron en sus pruebas y quisieron regresar a Egipto en lugar de seguir a Dios. Esta es su incredulidad y desobediencia. Así que es extremadamente importante entender que esto está relacionado directamente con el verso 11. Recuerden que dijimos que el verso 2 y el verso 11 eran prácticamente las mismas palabras o la misma cosa en palabras diferentes, y que este era el centro de todo este párrafo que estudiamos. Así que es necesario entender esto para poder hacer una conexión correcta con el verso 12. En otras palabras, hermanos, si no entendemos claramente este contexto de lo que el autor viene entendiendo, por eso es que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Se ha utilizado para predicar de todo, menos para lo que realmente es. Le repetiré una vez más, porque esto debe quedar muy bien captado. ¿Están concentrados, hermanos? No se desconcentren. Yo no entiendo por qué pasa usualmente, uno desde aquí lo ve todo. Ahorita estaban hablando aquí Juan Pablo y Lady de algo y ya la mirada de la gente se fue hacia ellos. ¿Por qué pasa eso? Primero, les invito a que no desconcentren a nadie, hermanos. Y segundo, si alguien hace algo, por favor, no miren hacia esas personas. Mantengan sus ojos acá. Mantengan sus ojos acá, concentrados. El versículo 11 nos anima a ser diligentes para entrar en el reposo de Dios, para que no caigamos en la misma desobediencia que mostraron los israelitas en el desierto. Esta desobediencia es descrita en el versículo número 2. Ellos eran incrédulos, pero seamos más específicos. El versículo 2 indican que lo que ellos no creían era la buena nueva que se les había anunciado. Eso es lo que dice el verso 2. El verso 2 dice claramente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ellos no creyeron esa buena nueva. Ese es el fracaso. Quiero que entienda, por eso lo estoy repitiendo tantas veces, porque de aquí parte que entendamos claramente el verso 12. La buena nueva que a ellos se les predicó no surgió efecto, no les sirvió de nada, porque cuando ellos la recibieron, no la creyeron. No la creyeron. Y es precisamente lo que pasa en el día de hoy. Muchos se les anuncia el evangelio, se les anuncia destrucción repentina, pero la gente no cree en el anuncio. La gente cree que esto va a durar para siempre. Y como se han levantado falsos maestros que han apuntado hacia ese engaño, las personas del mundo están viviendo como si la tierra fuera a ser eterna. No creen en el anuncio, esa es la verdad, no se cree en el anuncio. Por eso es que Pedro, cuando dice, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo pasado la tierra fue devastada con agua, aunque Noé les predicó, les advirtió, ellos no creyeron al anuncio. Y entonces él dice, de la misma manera hay hoy personas que se mofan y se burlan. ¿Qué hubo pues de la venida? Desde que nuestros padres murieron nada ha pasado, pero ellos ignoran voluntariamente que de la misma manera como allá ignoraron voluntariamente, ahora lo están haciendo, pero que llegará el momento en que el Señor cumplirá su palabra. Solamente que Él no está tardando su promesa como algunos piensan, sino que Él está teniendo misericordia.
Cada día que pasa en esta tierra sin que el Señor cumpla el final de su palabra es un día de misericordia que está dando a sus escogidos de que lleguen al arrepentimiento. Así que el versículo 2 indica que ellos no creían en la buena noticia que se les había anunciado, como dice el versículo. La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Subraye cuidadosamente, hermanos, el énfasis en la palabra. La palabra no les aprovechó porque no la creyeron. Entonces, si hacemos conexiones correctas, podemos decir esto. El versículo 11, cuando dice, esfuércense por entrar en ese reposo. Escuchen que este tal vez sea el centro de lo que viene. Cuando el versículo 11 dice, esfuércense por entrar en el reposo, nos está animando a escuchar la palabra, esforzarnos a creerla, a confiar en la buena nueva, a aceptarla, a aferrarnos a ella, a estar satisfechos con ella, para que no murmuremos y queramos olvidar a Dios y regresar al Egipto de pecado. Si usted hace una conexión correcta con estos versos, la invitación del verso número 11 de entrar en el reposo es de sumergirse en la palabra, creer la palabra, confiar la palabra, porque esta palabra es la que nos lleva hacia ese reposo. Ahora estamos preparados para ver la relación que hay entre el verso 11 y el verso 12. Esfuércense con esta palabra de buena nueva, para escucharla y creerla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire que el versículo 12, él da la razón por la cual se tienen que esforzar en creerla, en conocerla, en satisfacerse en ella, porque ella es viva y eficaz. Y yo sé que eso todavía no nos dice mucho, pero tranquilo que se van a dar cuenta qué significa esto. El versículo 12 da una razón o un apoyo o fundamento para el llamado a esforzarnos del versículo 11. El versículo 11 en esencia dice lo siguiente: asegúrense de conocer, confiar en la palabra de Dios, referida en el versículo 2, la buena nueva de las promesas, el perdón de Dios. Entonces el versículo 12 dice, sí, y hay una razón para hacerlo, y la razón es que esta palabra, la buena nueva mencionada en el versículo 2, es viva y eficaz, y esto, y esto, y esto. Así que el texto de hoy es un argumento para defender por qué debemos esforzarnos en entrar en el reposo de Dios, escuchando y creyendo la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están hilando? Pero aún no ha pasado lo más glorioso de esto, hermanos. Quisiera en este punto nuevamente sintetizar un poco. Vamos a resumir y vamos a mirar prácticamente lo que hemos visto aquí en Hebreos desde el capítulo 3, para que su mente lo asocie más y lo tenga más claro en el momento que expongamos ese verso 12. Vamos a mirar 4 etapas de lo que hemos visto. Etapa 1. El propósito de la vida, según lo visto en este capítulo de Hebreos, es entrar en el reposo de Dios. Ese es el propósito. O sea, su propósito, en lo que usted debería esforzarse, en lo que usted debería trabajar, para lo que usted lo debería mover, es entrar a este reposo de Dios. Ser salvos de nuestro pecado, pasar la eternidad en la presencia del reposo de Dios. Esa es la gran meta de la vida, y amorosamente, como consecuencia de esto, llevar a otras personas como podamos, predicarles a otras personas. Prácticamente podemos decir algo, hermanos, que esta es una de las razones por las que el autor de Hebreos escribe esta carta.
Mire lo siguiente, hermanos. Pensando un poco sobre la finalidad que tiene el autor de Hebreos al escribir la carta, se ha dicho lo siguiente, que el autor de Hebreos lo que está haciendo es resaltar lo magnífico que es Cristo por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima del sacerdocio, incluso por encima del nuevo pacto. Pero me acabo de dar cuenta de algo estudiando este pasaje más profundamente, que lo que Él quiere y el propósito real que Él tiene es conducirlos hacia el reposo de Dios, y les muestra que vale la pena entrar en este reposo de Dios, mostrándole lo glorioso que es Cristo por encima de los ángeles, mostrándole lo glorioso que es Cristo por encima de Moisés, mostrando lo glorioso que es Cristo por encima del sacerdocio, incluso por encima del antiguo pacto. En otras palabras, Él muestra lo hermoso que es Cristo para decirles: esfuércense en entrar en ese reposo, porque Cristo es más grande que todo. La etapa 2 de lo que hemos visto, para entrar en este reposo grandioso, de gozo y magnífico, debemos confiar en Dios. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 4: los que hemos creído, entramos en el reposo. Así que el medio absolutamente indispensable para llegar al cielo es creer en Dios, confiar en Él. Entonces mire, ¿cuál es la primera etapa? Su dedicación, su esfuerzo, su vida, su trabajo, en lo que usted se consuma y se gaste, no debe ser nada de este mundo, sino entrar en el reposo de Dios. Porque vale la pena entrar en el reposo de Dios, porque Cristo es ese reposo, y Cristo es más glorioso que cualquier cosa que usted se pueda imaginar en esta tierra y más allá de esta tierra. Y segundo les dice, pero para poder entrar en ese reposo se necesita fe, se requiere fe. Y entramos entonces a la etapa 3. Para creer en Dios, para creer en Él, para tener esta fe, debemos escuchar su palabra. Debemos escuchar la buena nueva. Debemos conocer las promesas que Él hace para que creamos. Es por esa razón que el versículo 2 es tan explícito en este asunto, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Sí, a ellos, a nosotros, hemos escuchado esa buena nueva, y sin escuchar esa buena nueva, sin escuchar esa palabra de Dios, nosotros no podríamos creer en Dios. Así que esta etapa es absolutamente esencial. Nos ha sido anunciada la palabra de Dios, la buena nueva, las promesas de Dios, y ella es quien hace que la fe sea posible. Entonces se lo voy a volver a decir, hermanos. Su meta, su primordial meta, su esfuerzo, su trabajo, su jerarquía, todo lo que usted es, debe de estar concentrado en una sola cosa: entrar en el reposo de Dios. Porque vale la pena entrar en ese reposo, porque Cristo es glorioso, Cristo es magnífico. No se quede por fuera de ese reposo, porque no hay nada en esta tierra que sea comparado con lo glorioso que es Cristo. Pero para poder entrar en ese reposo se requiere la fe. Se necesita fe, pero esa fe no puede venir a menos que la buena nueva le sea anunciada. ¿Están haciendo conexiones? Y entonces en la etapa 4, por último, entonces debemos esforzarnos para no dar lugar a la incredulidad. Y este es el tema más tocado en el libro de Hebreos. En el 2:1 debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra. Hebreos 3:1: considerad a Jesús el apóstol de nuestra fe. ¿Quién es el apóstol? Aquel que habla la palabra. Hebreos 3:12: tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad.
Un corazón incrédulo que no escuche y crea la palabra. Hebreos 3:15. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto está completamente conectado? Y si usted hace una conexión de esto con toda la Biblia, está conectado con toda la Biblia. En otras palabras, ¿cuál es su meta principal? Hermanos, entrar al reposo de Dios. Una vez que usted entra al reposo de Dios, su meta ya no es entrar al reposo de Dios, es glorificar a Dios. Usted ya está en el reposo de Dios, pero nadie puede glorificar a Dios a menos que entre en su reposo. Y para entrar en el reposo se necesita fe. Y para poder tener fe se necesita la buena nueva. Y como esto es así, por lo tanto, hermanos, esfuércese porque no haya en vosotros un corazón de incredulidad. Así que ahora podemos ver la preocupación de este libro a la luz de esta mirada más amplia. Primero, el gran propósito es que entremos en el reposo de Dios y disfrutemos su comunión que nos hace reposar. Segundo, el gran medio para llegar a ese reposo es la confianza en Dios. Tercero, nuestra confianza está enfocada en su palabra, en sus promesas, en su buena nueva. Cuarto, a fin de seguir creyendo en las promesas de Dios debemos esforzarnos, prestar atención, considerar, tener cuidado, no endurecer nuestros corazones. En otras palabras, el sendero hacia el cielo, hacia el reposo de Dios, es un enfoque continuo y de fervor y de vigilancia en la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Estamos conectados? Ahora entonces podemos ver claramente el versículo 12. La verdad, yo no entendía muy bien este texto dentro del contexto, ni cómo funcionaba este verso. Me parecía raro que ese verso estuviera allí. Me parecía extraño que ese verso estuviera allí. Me parecía como juicio, como si fuera un juicio, pero cuando lo analicé desde el contexto, hermano, este verso quedó claro. Hay tanto en este verso 12 que podríamos ponernos a estudiar cada palabra que está escrita ahí en ese verso, y de seguro nos tomaría horas de meditación en el por qué el autor usa esas expresiones como tuétanos, como espíritu, alma, como corazón. ¿Cuál es la razón de que él utilice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, las coyunturas? ¿Qué es en realidad lo que todo eso significa? ¿Será que entramos a analizar palabra por palabra? Pero la realidad, hermanos, es que John Piper dijo algo que a mí me llamó la atención. Hay veces uno se pierde de contemplar el bosque por estar mirando los árboles. Y eso nos pasa cuando llegamos a pasajes como estos. Podemos perder contemplar todo lo glorioso que es este pasaje por entrarnos a explicar, bueno, ¿y qué es que llega hasta los tuétanos? ¿Y qué es que llega hasta las coyunturas? ¿Y qué es que parte el alma? ¿Y qué es que parte el espíritu? ¿Acaso el alma y el espíritu no es lo mismo? ¿Y por qué pone el alma como si el alma y el espíritu fueran diferentes? ¿Acaso el alma y el espíritu y el corazón no están conectados? ¿Cuál es la razón? Y perdernos y divagar en todas estas cosas y perder la esencia, el gran bosque glorioso que está en ese pasaje. Así que antes de, en realidad, empezar a explicar cada palabra allí, yo voy a que nos enfoquemos en ese gran bosque que es este pasaje. Me pregunto si pudiéramos estar de acuerdo al menos en este detalle del versículo 12. Una de las funciones de la palabra de Dios cuando viene a nosotros es penetrar muy profundamente, como una espada atravesando, fuerte, cortante, y discierne lo que encuentra. En otras palabras, me preguntaba Daniel, estaba escribiendo ahí, él quería hacer su prédica y escribirla, y me preguntaba: pastor, si le fueras a poner un nombre a esta prédica, ¿cómo le pondrías? Y yo le dije: cuchillada al corazón, puñalada al corazón. Porque en otras palabras, la palabra de Dios es como una cuchillada al corazón, como una puñalada al corazón.
Un aspecto muy importante y quizás sorprendente de este pasaje aquí es que la palabra de Dios no se está refiriendo a la Biblia como un todo. Y aquí empieza el desarrollo de este verso. En este capítulo, el autor de la epístola no está discutiendo el texto sagrado, sino la importancia de responder a la voz de Dios en el momento que la oímos. Escuche, lo que el autor está haciendo énfasis acá es la importancia que tiene su respuesta ante la voz de Dios en el momento que se oye. Él no está haciendo una apología a la sola escritura. Él no está haciendo un estudio de bibliología mostrándonos lo real que es la Biblia, la realidad de la Biblia. Él no está haciendo eso. Y ese es el error en que se cae muchas veces cuando se expresa este pasaje. Este pasaje lo que está enseñando es la respuesta que va a tener una persona ante la voz de Dios en el momento que la oye, sin importar cuál sea el pasaje bíblico que está escuchando. Porque toda la palabra de Dios es como una cuchillada al corazón. Y yo sé que todavía no le dice mucho, hermanos, pero al principio de este capítulo, Él nos ha recordado de que el solo oír la palabra de Dios no basta. Hay que responder con fe. Miren a los israelitas, nos dice, ellos recibieron la promesa de entrar en un reposo, pero no obtuvieron esa promesa por falta de su fe. Luego nos anima a nosotros, citando el Salmo 95, a que no sigan el mal ejemplo de la infidelidad de ellos, resultado de que no entraron en el reposo. Y les cita el Salmo 95 y les dice, por favor, como usted está escuchando hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón. Así que lo que el autor está diciendo es, ¿qué estás haciendo con la voz de Dios que estás escuchando siempre? ¿Y por qué este aviso de no endurecer el corazón? Es la pregunta. Y él dice, porque Dios ha fijado un día en que debemos responder a su voz. Él ha fijado un día en que debemos responder a su voz. ¿Cuándo es ese día? Hoy. Porque Él dice, mientras dure ese hoy, respondan a su llamado. Pero ¿por qué hoy? ¿Por qué es tan importante este momento específico? Porque cuando Dios nos habla, cuando oímos su voz, cuando escuchamos su palabra a nosotros, esto es como un cuchillo al corazón, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta cortar entre el alma y el espíritu. Como la palabra de Dios corta tan penetrantemente, es un instrumento que descubre lo más profundo de nosotros y por eso juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo sé que todavía no le dice mucho, hermanos, pero lo que le estoy diciendo es que la razón por la que usted debe responder correctamente a la palabra de Dios es porque hoy, si aquí se está predicando esa palabra de Dios, esa palabra está entrando hasta lo profundo de tu corazón y te está diciendo lo que está bien y lo que está mal en ti. Hoy ella lo está haciendo. Déjenme, yo les digo una cosa bien interesante, hermanos. El predicador de Hebreos entiende la importancia de su mensaje y entiende que su predicación está vinculada de algún modo con la voz de Dios al individuo. Y esto inmediatamente nos trae al sermón de Pedro, el primer sermón de Pedro. Y quiero que dejen una seña allí y vayamos un momento allá para que usted mire algo muy glorioso que me abrió los ojos impresionantemente. Mire esto. Es el sermón de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 36. Vamos allí un momentico. Mire lo que dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto,
se compungieron de corazón. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hermanos, lastimosamente tenemos nuevamente el problema del idioma. Le voy a decir cuáles son las palabras griegas, se compungieron de corazón. Las palabras griegas son katanizomai teikardian. Se compungieron de corazón. Si usted lo busca en las herramientas que tenemos de griego ahora, usted se da cuenta que las palabras griegas son katanizomai teikardian. ¿Y sabe qué quiere decir eso de manera literal? Fueron apuñalados al corazón. No es se compungieron, fueron apuñalados al corazón. En otras palabras, ellos oyeron esta palabra y la palabra los apuñaló en el corazón, les traspasó el corazón, los acuchilló. Lastimosamente nuestro hermano Casiodoro de Reina tradujo esta palabra como se compungieron o sintieron dolor, pero la realidad es que la palabra es katanizomai, que si usted mira literalmente traducida etimológicamente quiere decir traspasado, cuchillado, herido. Eso quiere decir esa palabra. En otras palabras, Pedro predica la palabra, les está predicando la palabra, y la palabra de Dios fue una cuchillada al corazón de ellos. Pedro les dio una cuchillada, o más bien el Espíritu de Dios por medio de Pedro, la palabra de Dios predicada también es un cuchillo filoso. Esta es la razón por lo que la palabra predicada debe ser la palabra de Dios, porque ella es quien tiene ese filo para penetrar hasta el corazón. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que notar que allí en Hebreos capítulo 4 versículo 12 hay una palabra bien interesante, y es la palabra discernir. Mire la palabra allí, y discierne. Resulta que esa palabra discierne es la palabra griega críticos. Y volvemos nuevamente, ¿qué es discernir realmente? Pero cuando usted va y mira la palabra críticos, esa es la palabra que está asociada con nuestra palabra crítica. Y usted y yo tenemos un sentido de la palabra crítica peyorativo, porque nosotros pensamos que la palabra crítica es todo lo malo. Hasta es un criticón. Pero la realidad, hermanos, es que la palabra crítica está lejos de ser realmente lo que la gente considera la palabra crítica. Porque la palabra crítica o críticos usada aquí en la versión 1960 como discierne es la palabra analizar, separar, discernir. Es relativo a un juez o a un árbitro. Así que lo que significa es que la palabra de Dios viene como un cuchillo y apuñala nuestro corazón, mostrándonos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal allí. Eso es lo que quiere decir eso. Así que la palabra de Dios penetra hasta el lugar más profundo de nuestras vidas y estima lo que encuentra allí. Hace un estimado de lo que encuentra, hace un balance, discierne, critica, muestra. Eso es lo que hace la palabra de Dios que está entrando. Oh, hermanos, esto es muy iluminador. No saben, hermanos, lo hermoso que es esto. Y déjenme, yo se lo explico. ¿Por qué esto es tan maravilloso e iluminador? ¿Por qué me dio tanto gozo poder estudiar esto? Porque toda persona, escúcheme lo que le voy a decir aquí, toda persona que está expuesta a la palabra de Dios está siendo acuchillado por ella. Está siendo traspasado por ella. Y esto no depende del predicador ni de las palabras rebuscadas del orador, sino que es el poder implícito que tiene la palabra, e inmediatamente ella entra, hace un estimado de lo que está allí, y la persona ahora sabe por qué por esa palabra qué está bien y qué está mal con su vida, y esto no tiene opción. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos está diciendo es: mire, ustedes deberían esforzarse por escuchar la palabra de Dios, porque cuando usted escucha la palabra de Dios y no responde, usted está cerrando su corazón, porque ella te está diciendo qué está bien y qué está mal. ¿Lo están viendo? Porque es lo poderoso de ese pasaje. En otras palabras, hermanos, yo estaba errado en ¿qué? Que yo creía que algunas veces la palabra obraba y otras no. Eso no es, eso es mentira.
La palabra predicada del Señor sale por la boca del predicador cuando es ella, y ella penetra hasta lo más profundo de la persona, le hace un balance, lo sacude, lo mueve y le dice: tú estás mal con esto. Y en eso la persona no tiene opción. No puede decir: Dios no me habló nada. No puede. En su interior, allí está la voz de Dios que lo está criticando, le está haciendo un balance. Y entonces déjeme, yo les digo algo: si la persona cierra su corazón al dictamen de esa palabra, es el pecado. El pecado no es que la palabra de Dios está haciendo un examen, una crítica ahí dentro, sino que Él está cerrando el corazón. Déjeme, yo se lo pongo. El asunto es este para que me lo entiendan gráficamente. Los oyentes de Pedro, que fueron traspasados por la palabra de Dios, una vez esto sucedió, se rindieron. Pero los oyentes que escucharon a Esteban, una vez la palabra de Dios los traspasó, ellos se enaltecieron, cerraron su corazón, acallaron la voz de la palabra de Dios que los criticaba, que los discernía, y obraron con pecado. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? La palabra de Dios penetró en ellos. Inmediatamente les removió todas sus entrañas. Ustedes están mal. Ustedes están condenados. Ustedes son orgullosos. Ustedes son soberbios. ¿Y sabe qué hicieron estas personas? Cerraron la voz, acallaron la voz del Señor, entraron en cólera y respondieron con pecado ante la voz del Señor que los estaba sondeando por dentro. Oh, hermanos, ven todo esto cómo se junta en toda la Biblia con lo que el autor de Hebreos está diciendo. Cuídense unos a otros para que no se endurezcan a causa del engaño del pecado, haciendo caso omiso a la palabra de Dios que lo están traspasando. ¿Ven por qué, mujeres? ¿Ven por qué, hombres? Cuando ustedes ven el peligro que hay detrás de esto, cuando ustedes salgan de la congregación, el Señor les haya hablado, ustedes deberían reunirse como familia, meditar qué nos habló el Señor, cómo nos zarandeó el Señor, qué partió el Señor dentro de nosotros, qué nos criticó, e inmediatamente entre esposos y esposas exhortarse: oh esposo, no cerréis vuestro corazón, oh esposa, no cerréis vuestro corazón ante esto, porque esto es un mal pecado. ¿Ven de qué se trata esto? ¿Ven que el autor de Hebreos en el capítulo 4 está diciendo: por favor, procuren entrar en ese reposo, no cierren su corazón? Porque yo estoy convencido y seguro de una cosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas espadas de filos. Ella está entrando, ella está partiendo, ella te está diciendo lo que está bien y tú estás quedando expuesto ante Él. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Esto, ¿sabe qué, hermano? Esto deja sin excusa a cualquiera. Porque el poder no está en el predicador, el poder no está en el orador, el poder está en la palabra del Señor predicada. ¿Ven cómo todo esto se junta, hermanos, con lo que el autor de Hebreos está diciendo? Cuídense unos a otros. Oh, qué engañado estaba yo. Ay, Señor, que tu palabra haga algo hoy. Señor, por favor, que tu palabra haga algo. No, hermanos, esa es una oración errada. Una oración errada. Si la palabra de Dios está siendo predicada, ella está haciendo algo. Ella no necesita de que yo ore para que ella haga algo. Ella no necesita que yo le impulse con más fuerza para que ella haga algo. Ella es la palabra de Dios y ella penetra hasta donde nadie es capaz de entrar, y ella hoy te está mostrando lo que está bien y lo que está mal con tu corazón. Hoy te lo está mostrando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted tiene dos formas de responder ante esto: o cierras tu corazón o te rindes, como aquellos hombres que una vez sido traspasados dijeron: ¿qué haremos, varones hermanos?
Ustedes han escuchado la palabra de Dios. Mucho se ha dicho a nuestra conciencia esta mañana. Y entonces el verso 13 inmediatamente ya tiene todo el sentido. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su mirada está sobre usted hoy. ¿Y sabe por qué su mirada está sobre usted hoy? Porque la palabra de Dios lo ha dejado al descubierto. Su corazón ha sido traspasado. Las intenciones que están en su corazón fueron zarandeadas. La palabra de Dios entró y criticó. La palabra de Dios entró. Usted sabe lo que está mal dentro de su corazón. Cada vez que aquí hemos predicado la palabra, vez tras vez, y usted no se ha arrepentido, no es porque la palabra no haya hecho nada. Es porque usted ha sentido la palabra y se ha llenado de orgullo y soberbia y ha cerrado su corazón ante esa palabra. No es que la palabra de Dios no haya hecho nada. No es que usted diga, no, hoy no tuvo poder el sermón. No, hoy no tuvo poder la predicación. No, hermanos, el poder ni está en el predicador, el poder no está en la predicación, el poder está en la palabra de Dios predicada. Y si lo que se has puesto acá es la palabra de Dios, yo hoy estoy convencido por la fe y por lo que dice la Escritura, que ha sido una puñalada a tu corazón, pero que tú has cerrado tu corazón ante esa palabra. ¿Ven por qué el autor de Hebreos entonces es tan incisivo, tan insistente, diciéndole, no caigan en tal ejemplo de desobediencia? Por favor, es como si él estuviera diciendo, les ruego, no se engañen a ustedes mismos. ¿Ustedes creen que yo no sé lo que está pasando en sus corazones? ¿Ustedes creen que yo no sé que la palabra de Dios es tan poderosa que ha entrado y les ha dicho lo que está mal, pero ustedes han cerrado su corazón? ¿Ustedes no creen que yo lo sé? Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Por favor, no caigan en tal condenación de pecado, no caigan en tal acto de desobediencia. Si escuchan hoy su voz, respondan como deberían de responder. ¿Cómo deben de responder? Como aquellos que, escuchando la cuchillada de la predicación de Pedro, dijeron, oh Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos, Señor? Hermanos, ¿qué hará usted hoy con lo que Él le ha expuesto? ¿Qué hará usted hoy con lo que Él está mirando? Él lo sabe. Y tú lo sabes. La palabra de Dios te discernió. Usted no está engañado hoy acá. No. Usted puede después engañarse cerrando la palabra de Dios y hacer caso omiso a la palabra de Dios y decir yo estoy bien. Pero ojo, hermano, usted no se puede engañar ante la palabra de Dios. La palabra de Dios ha entrado, ha penetrado y ha hecho un juicio. Ha dicho, estás mal. O ha dicho, vas bien, hijo. Vas bien, hijo. Y ese juicio no es un juicio confundible ante el creyente. No es un juicio que él pueda confundir. No, es que el Señor me dijo que estaba mal, pero yo escuché que estaba bien. No, es un juicio inconfundible porque es el juicio del juez justo, que ha entrado y ha hecho un veredicto. ¿Qué harás con ese veredicto? Él ha hablado, Él lo ha traspasado, ha entrado en lo profundo de su ser. Ha dado un veredicto, ha hecho un críticos en tu vida, te ha dicho que algo está mal con tu vida y ahora tiene su mirada sobre ti. Él ha puesto evidencia dentro de ti mismo, delante de ti mismo. Él sabe que tú ya sabes. ¿Cuál será tu respuesta? Oh, tú no puedes decir, Señor, no lo sabía, no lo sabía. No, Él ya sabe que tú sabes. ¿Y sabe por qué Él sabe que tú sabes? Porque no fue la palabra de un hombre, porque fue su palabra que entró en tu corazón y te discernió. ¿Sí ven por qué delante de Él no hay excusa? ¿Sí ven por qué, hermano, lo que usted haga de ahora en adelante con la predicación aquí va a influir mucho en su vida?
Si ven, hermanos, porque muchas personas o personas que han venido acá han escuchado la palabra de Dios, han cerrado su corazón y el Señor los ha entregado a pecados escandalosos. Que precisamente vamos a compartir de eso ahora cuando hagamos la asamblea. ¿Y sabe por qué lo han hecho? No, yo venía bien, yo estaba muy bien, pero el Señor estaba discerniendo su corazón. El Señor le estaba hablando a su corazón. El Señor le estaba penetrando como un cuchillo. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y él por dentro se está carcomiendo. Sabe que la palabra de Dios está haciendo un peso dentro de él. Pero ¿sabe qué hizo? Cerró su corazón, cerró su corazón, cerró sus oídos. Y está diciendo, nada está pasando. Y entonces ¿sabe qué hizo el Señor? De mí nadie se burla. Y los entrega en pecados escandalosos. ¿Ustedes creen, hermanos, que hoy Dios no les está dando una oportunidad de arrepentimiento? ¿Ustedes no creen hoy, hermanos, que la palabra de Dios está siendo escuchada? Y que si usted recibe esta palabra de Dios con soberbia, tal vez hoy mismo el Señor te entregue a un pecado escandaloso del cual no puedas apartarte jamás. ¿Acaso, hermanos, no fue lo que le pasó al rey David? Ahora comprenden, hermanos, la urgencia del autor de Hebreos al decir: procuren entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque yo sé una cosa: la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh, hermanos, ¿sabes que esto me dio una libertad? ¿Sabe cuál fue la libertad que me dio este mensaje? Se lo voy a decir. Que yo me autoflagelaba. Ay, Señor, por favor, que tu palabra y pueda hacer algo, por favor, Señor, por favor, que yo sea un recipiente de tu palabra para que ella salga y haga algo, Señor. Yo quiero que tu palabra haga algo, Señor, haga algo. Y como yo veo los corazones endurecidos, como yo veo, cada vez me esfuerzo yo más y me tengo que esforzar más para que lo pueda oír, pero soy libre de esa mentira. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios predicada siempre va y discierne, siempre va y acuchilla, y lo que hace la persona es cerrar su corazón, y ahí yo no puedo hacer nada. Ahí yo no puedo hacer nada, hermanos. Ni ningún hombre puede hacer nada. Sé una cosa, que como esto es una iglesia bíblica, donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, todas las personas que vienen aquí, cada 8 días su corazón está siendo cuchillado. Y él tiene una forma: o responde en humildad o cierra su corazón. Si ven, hermanos, porque es cuando lleguen a la presencia del Señor, ustedes recibirán más juicio que los que están sentados en iglesias apóstatas, en iglesias mentirosas. El mensaje que ustedes están escuchando aquí los hace más culpables que el mensaje que están escuchando aquellos que están en la iglesia de Casluna y Guillermo Maldonado, o incluso en la iglesia de Darío Silva o Andrés Corson, o en la iglesia de XXX. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no se predica la palabra de Dios, no hay ningún cuchillo que entre. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, sus corazones están siendo partidos. La profundidad de su ser. Y una cosa estoy seguro, no porque usted me lo diga, no porque yo lo piense así, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y cuál va a ser su respuesta ante la palabra del Señor? ¿Y cuál espero yo que sea la respuesta, hermanos? Espero que su respuesta sea alejarse de las promesas mentirosas del pecado. Porque el pecado te ha prometido cosas. El pecado promete cosas. El pecado promete que tú seguirás haciendo esto, que tú seguirás haciendo esto. Pero yo le digo una cosa, hermano. Si usted escucha hoy la voz del Señor, que la escuchó, aleje su corazón de las promesas del pecado y confíe en las promesas de Dios,
que satisfacen plenamente tu alma para entrar en el reposo de Dios. ¿Cómo respondes? Oh, iglesia, hoy estás al desnudo. No hay nada entre tú y Él. Tu corazón cerrado fue apuñalado hoy por Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Huir? Ven a Jesucristo. Humíllate ante tu Dios. Sé como esos que escucharon la voz de Pedro: Señor, ya no quiero endurecer más mi corazón. Señor, tú tienes vida para darme. Yo he sido un terco, yo he endurecido mi corazón. Pero hoy ya quedé al completo descubierto, ya no me puedo engañar más, ya no puedo cerrar más mi corazón. Cristo, recógeme. Ven a Cristo hoy. Cristo tiene un manantial de agua de vida que fluye desde su interior para que tú vengas a Él hoy. No te endurezcas más. Hoy te invito, te llamo, te lo ruego con lágrimas en mis ojos. No endurezcas más su corazón. Ya no estamos engañados. Yo ya no estoy engañado. Yo hoy puedo confiar plenamente en que la palabra de Dios acuchilló tu corazón hoy. Y yo te digo hoy con todo mi corazón: responde con fe. Responde con fe. Humíllate ante tu Dios. Humíllate ante tu Dios. El día es hoy, porque hoy ha acuchillado el Señor tu corazón. El día es hoy. Ven, responde con fe. Responde con fe. Dile: Señor, está bien, me rindo. Me rindo, Señor, me entrego. En el camino tú me vas a enseñar, en el camino tú me vas a moldear. Sí, Señor, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, hay cosas hay cosas que no entiendo, pero está bien, Señor, me rindo, me rindo. Enséñame, enséñame, enséñame. Ríndete ante Él. Ríndete hoy, ríndete. Ríndete hoy. Dile: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Señor, he sido orgulloso, soberbio, altivo. Padre, he cerrado mi corazón una y otra vez. He querido salir huyendo, encontrando una mejor respuesta, pero no, Señor, hoy estoy acá, me enfrento ante ti y dile: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? No cierres tu corazón. No caigas en tal ejemplo de desobediencia, amigo. No caigas en tal ejemplo de desobediencia. Señor, yo te doy gracias por esta mañana en este lugar. Quiero ser coherente con lo que he predicado. No hay nada más que yo pueda decir, Señor. No hay nada más que yo pueda hacer. Tu palabra es viva y eficaz. Y de una cosa estoy seguro, Señor. Ella hoy ha apuñalado los corazones. Ha acuchillado los corazones. Ha hecho un balance y ha entregado un veredicto. Solo te pido una cosa, Señor: haz que este pueblo responda con fe. Haz que este pueblo responda con fe, Señor. Solo te pido eso, Señor. No dejes que endurezcan más sus corazones. Haz que este pueblo responda con fe. Haz que este pueblo responda con fe, Señor. Te lo pido. Te lo pido.